Corre el año 1598. Un silencio cae sobre la vasta cámara. El rey Felipe II de España, gobernante de un imperio donde el sol nunca se ponía, yace moribundo. Su cuerpo, devastado por la gota y la enfermedad, ofrecía un marcado contraste con la grandeza que lo rodeaba. Era el hombre más poderoso del mundo, pero completamente solo. Su vida, un tapiz tejido de triunfo y tragedia, reflejaba las complejidades del imperio que gobernaba. La historia de Felipe no es solo la de un rey, sino un estudio sobre las cargas del poder, el peso del legado y el poder perdurable de la fe. El reinado de Felipe fue una época de exploración y conquista, de florecimiento artístico y fervor religioso. Sin embargo, también fue una era marcada por guerras constantes, persecución religiosa y agitación económica. Esta es la historia del hombre en el centro de todo, un rey que buscó moldear el mundo a imagen de su Dios, pero que se encontró cada vez más aislado, atormentado por tragedias personales y el miedo a su propia mortalidad. Su historia no comienza en los resonantes salones del poder, sino a la sombra de la pérdida. Nacido en 1527, en el seno de una de las familias más poderosas de Europa, hijo del emperador Carlos V e Isabel de Portugal, Felipe estaba destinado a una vida de grandeza y responsabilidad. La infancia de Felipe fue de privilegio, rodeado de lujos y atenciones, pero también de pérdida temprana. La vibrante vida de la corte en Valladolid no pudo ocultar la sombra proyectada por la muerte de su madre cuando él tenía solo 4 años. Esta tragedia dejó una marca indeleble en su joven corazón. Este evento, aunque apenas un recuerdo para el joven príncipe, moldearía profundamente su carácter y su visión del mundo. Criado rodeado de los símbolos del poder de los Habsburgo, Felipe fue preparado para gobernar desde temprana edad, con una educación que reflejaba su destino. Recibió una educación rigurosa, impregnada de idiomas, historia y arte de gobernar. Aprendió latín, francés y alemán, además de su lengua materna, el español. Sus tutores, hombres cuidadosamente elegidos por Carlos V, le inculcaron un profundo sentido del deber, la piedad y la inquebrantable creencia en el derecho divino de los reyes. Estos valores se convertirían en la base de su reinado. Incluso de joven, Felipe mostraba una naturaleza reservada e introspectiva. Prefería la reflexión y el estudio a las actividades más mundanas. A diferencia de su extravagante padre, prefería la tranquilidad de su estudio al bullicio de la corte. En su estudio, encontraba un refugio donde podía pensar y planificar. Encontró consuelo en la religión, el arte y la gestión meticulosa de los asuntos, rasgos que definirían su reinado. La devoción religiosa de Felipe era profunda y sincera. Sin embargo, bajo este exterior tranquilo ardían los fuegos de la ambición y un profundo miedo al fracaso. Este miedo lo impulsaba a esforzarse aún más. Este miedo se amplificó por la inmensa responsabilidad que le esperaba. Sabía que su destino era gobernar un vasto imperio, porque Felipe no estaba destinado a heredar un solo reino, sino un vasto y extenso imperio en el que el sol nunca se ponía. Este imperio requeriría toda su atención y habilidades para mantener su grandeza. En 1556, a la edad de 29 años, Felipe ascendió al trono. Heredó de su padre, Carlos V, un dominio que se extendía por Europa y las Américas. España, los Países Bajos, partes de Italia y vastos territorios en el Nuevo Mundo cayeron bajo su gobierno. Este era un imperio forjado en los fuegos de la conquista, la exploración y el fervor religioso, pero también estaba dividido por tensiones internas y amenazas externas. Las tensiones internas incluían conflictos políticos y rivalidades en la corte, mientras que las amenazas externas provenían de potencias europeas rivales y levantamientos en las colonias. El tesoro español, rebosante de oro y plata de las Américas, enmascaraba una creciente crisis económica. La riqueza traída del Nuevo Mundo no era suficiente para cubrir los enormes gastos del imperio. El costo de mantener un imperio en expansión y librar guerras constantes contra los rebeldes protestantes en los Países Bajos y el Imperio Otomano en el Mediterráneo ejercía una inmensa presión sobre las finanzas españolas. Las guerras eran costosas y el imperio estaba constantemente al borde de la bancarrota. Las tensiones religiosas se extendían por toda Europa, amenazando con estallar en un conflicto abierto. Felipe, consciente de los desafíos que enfrentaba,
abordó su tarea con la diligencia y determinación que lo caracterizaban. Se veía a sí mismo como el defensor del catolicismo, el baluarte contra la creciente marea del protestantismo. Consideraba su deber sagrado preservar la unidad de la cristiandad y extender el alcance de la fe católica. Sin embargo, incluso mientras se dedicaba a sus deberes imperiales, la tragedia personal continuaba proyectando una larga sombra sobre su vida. La pérdida de seres queridos y las constantes presiones del poder dejaron una marca indeleble en su espíritu. Detrás de la fachada del Rey de Hierro, como a menudo se llamaba a Felipe, latía el corazón de un hombre que anhelaba amor y compañía. Aunque conocido por su severidad y su firmeza en la política, Felipe II era también un hombre profundamente afectado por sus relaciones personales y las tragedias que marcaron su vida. Se casó 4 veces, cada unión moldeada tanto por la conveniencia política como por el afecto personal. Estos matrimonios no solo fueron alianzas estratégicas, sino también intentos de encontrar consuelo y estabilidad en su vida personal. Sin embargo, la tragedia lo siguió como un espectro, siempre presente en los momentos más cruciales de su vida. Su primer matrimonio, con su prima María Manuela de Portugal, terminó trágicamente después de solo 2 años con la muerte de ella en el parto. Este evento dejó una marca indeleble en el corazón de Felipe, quien había esperado construir una familia con ella. Su segundo matrimonio, con María I de Inglaterra, fue una alianza política desprovista de amor. Aunque la unión tenía el potencial de unir 2 grandes reinos, la relación personal entre Felipe y María fue fría y distante. También terminó en angustia, con la muerte de María y la frustración de las esperanzas de Felipe de un reino anglo-español unido. La pérdida de esta alianza fue un golpe tanto político como personal. Su tercer matrimonio, con Isabel de Valois, le trajo cierta felicidad y le dio 2 hijas. Isabel fue quizás la más querida de sus esposas, y su relación fue una de las pocas fuentes de alegría en la vida de Felipe. Sin embargo, esto también terminó en tragedia con la muerte prematura de Isabel. La pérdida de Isabel fue un golpe devastador para Felipe, quien se sumió aún más en la tristeza. Su último matrimonio, con su sobrina Ana de Austria, produjo su tan esperado heredero varón, Felipe III. Este matrimonio, aunque también una alianza política, trajo consigo la esperanza de continuidad dinástica. Pero incluso esta alegría estuvo teñida de tristeza. La vida de Felipe estuvo marcada por una serie de eventos que mezclaban la felicidad con la tragedia. Su hijo y heredero, don Carlos, sufría de inestabilidad mental y murió en circunstancias misteriosas mientras estaba bajo arresto domiciliario. Este evento no solo fue una tragedia personal, sino que también generó rumores y especulaciones que afectaron la reputación de Felipe. La muerte de don Carlos, fuente de inmenso dolor y especulación, profundizó aún más el sentimiento de aislamiento de Felipe y alimentó su creciente desconfianza. La soledad y la desconfianza se convirtieron en compañeros constantes en sus últimos años. Rodeado de enemigos tanto extranjeros como nacionales, atormentado por la pérdida personal, Felipe buscó consuelo en su fe y en la creación de un monumento que se erigiría como testimonio tanto de su poder como de su piedad, el Escorial. Este majestuoso edificio no solo simbolizaba su devoción religiosa, sino también su deseo de dejar un legado duradero. El Escorial no fue solo un palacio, fue un manifiesto ideológico, la unión entre lo sagrado y lo secular, entre la corona y el altar. Un monasterio, una biblioteca, un archivo, un panteón real y su centro de operaciones. Felipe trabajaba allí en jornadas maratonianas. Examinaba cada papel, cada carta. Gobernaba con tinta, con informes, con la pluma y el juicio. Fue un rey de escritorio, pero con visión global. Felipe fue el gran defensor del catolicismo en Europa. Financió guerras contra hugonotes, luteranos, calvinistas. En Flandes, su represión brutal desató una guerra de independencia que duraría 80 años. Fue el reinado del Santo Oficio, de la censura, del control de las ideas, pero también fue el reinado de la Contrarreforma, de místicos como Santa Teresa, de un siglo de oro cultural que florecía entre la sombra y la fe. En 1571 Felipe logró una gran victoria, la Batalla de Lepanto. La flota católica liderada por Juan de Austria, su hermanastro, derrotó al Imperio Otomano. Fue un golpe decisivo y propagandístico.
Pero en 1588, su ambición naufragó. La Armada Invencible, 130 barcos rumbo a Inglaterra, fue deshecha por tormentas, errores logísticos y el ingenio de Isabel I. Fue el mayor desastre naval del siglo y marcó el declive del poder naval español. Felipe nunca reconoció su error. Su orgullo era demasiado grande o su fe demasiado ciega. Controlaba hasta los detalles más nimios. El precio del pan en Sevilla, la colocación de las estatuas en Lima. Su lema era claro: antes morir que ceder en la fe. Pero ese control absoluto lo llevó al aislamiento. Desconfiaba de todos. La soledad se volvió su única consejera. En 1598, tras 42 años de reinado, Felipe murió consumido por la gota, entre reliquias y crucifijos. Su muerte fue lenta, dolorosa, como su vida. A su alrededor un imperio endeudado, agotado, pero aún inmenso. Felipe II fue el constructor de un imperio y de una jaula. Gobernó con la cruz y la espada, con el miedo y la ley. Su figura sigue dividiendo: genio del poder, déspota ilustrado, rey mártir de su fe. Lo cierto es que su legado, como su imperio, nunca duerme, y su sombra aún alcanza nuestros días. Si esta historia te ha hecho pensar, suscríbete al canal y comparte el vídeo. En las cosas de Felipe, el pasado cobra vida para entender el presente.